abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Amén, hermanos. Qué bueno es poder estar compartiendo de manera presencial, las personas que también nos ven a través del Facebook, y poder continuar estudiando juntos la palabra de Dios, escuchando su voz, siendo parte de lo que Él quiere hacer con su iglesia en este tiempo. Si tenemos niños, vamos a subir al segundo piso y allá vamos a estar también con ellos compartiendo. Los profesores tienen para ellos preparado un tiempo especial, así que con toda confianza permitamos que ellos nos ayuden en este tiempo, mientras estamos aquí estudiando juntos la Escritura, a estar con los niños. Y vamos a orar, hermanos, en esta mañana, y quiero que oremos una vez más por tres cosas antes de iniciar este tiempo. La primera es que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento para comprender su palabra. La segunda es que nos muestre a Cristo, porque todo mensaje expuesto desde un púlpito, hermanos, debe mostrar a Cristo. Si no, no es un verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y lo tercero es que el Señor nos guíe por su Santo Espíritu a poner en práctica lo que vamos a escuchar. Acompáñenme por favor y oremos y pidamos esto al Señor, que es muy relevante para estudiar juntos en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo. Gracias por la responsabilidad que tengo hoy, Señor, de exponer tu palabra. Yo te suplico, Padre, que me guíes, que no sean mis pensamientos ni opiniones, sino que sea tu palabra expuesta con fidelidad, con verdad, con veracidad, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, como ella misma dice. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprenderla tal como ella es. Y permítenos también ver a Cristo en medio de este tiempo, su grandeza, su hermosura. Pero oramos también como tu iglesia, que esto que vamos a estudiar, que vamos a aprender hoy, no se quede solamente en nuestro pensamiento, sino que guiados por tu Espíritu podamos ponerlo en práctica, Señor, porque esta es tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Si usted toma nota, coloquemos a este mensaje el siguiente título: el cimiento de los prudentes. Y esta es la primera parte del mensaje. Vamos a estar estudiando, hermanos, en estos domingos, empezando el día de hoy, Lucas capítulo 6, desde el versículo 46 hasta el versículo 49. Y el título para esta serie de mensajes es este: el cimiento de los prudentes. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, allí en el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar juntos hoy, allí en el tercer Evangelio, en el capítulo 6. El escritor del tercer Evangelio, Lucas, fue un judío de la ciudad de Antioquía. Si recuerdan, Antioquía fue muy conocida por ser la ciudad donde se le llamó por primera vez a los creyentes cristianos. Lucas fue compañero del apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros y también fue médico de profesión. Fue una persona, hermanos, y lo podemos ver en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, muy estudioso, pues era médico, tenía que estudiar bastante, tener disciplinas investigativas. Y podemos ver en el Evangelio de Lucas un uso del griego muy fino. Así que es muy rico estudiar el Evangelio de Lucas, porque encontramos riqueza literaria.
Pero lo más importante, encontramos riqueza espiritual. Pablo en Colosenses 4:14 llama a Lucas el médico amado. Podríamos decir que este hombre, Lucas, el escritor del tercer evangelio, fue algo así como un discípulo del apóstol Pablo. Lucas en su evangelio presenta al Cristo humano divino, ese carácter humano de Jesús, siendo muy cuidadoso en resguardar su deidad. Aunque Lucas presenta a Jesús en su carácter humano, Lucas no desestima que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, siguió siendo Dios. Es por esto, hermanos, debido a este carácter humano que muestra Lucas en su evangelio, que nosotros encontramos que a Cristo se le da el apelativo Hijo de Hombre. Si ustedes van ahí al capítulo 19 de Lucas, en el versículo 10, vamos a encontrar uno de los textos centrales del evangelio. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en muchas otras partes de este evangelio vamos a encontrar que Lucas llama a Jesús el Hijo del Hombre, queriendo dar a entender su carácter humano, sin despreciar y resguardando su deidad. Jesús siguió siendo Dios mientras estaba encarnado. Dios mismo, hermanos, hecho hombre para ofrecer salvación gratuita a los hombres. Esto es lo que Lucas presenta en su evangelio. Vamos a ir entonces al texto clave del día de hoy, Lucas capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el versículo 49, el cimiento de los prudentes. Este texto vamos a poder también encontrarlo, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Pero hoy vamos a leer Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué quise hacer esta comparación, hermanos? Porque hemos estudiado muchas veces con nuestros alumnos del programa de formación bíblica y teológica que no tenemos 4 evangelios, tenemos un solo evangelio, pero 4 perspectivas diferentes. La de los 4 evangelistas que encontramos iniciando el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, desde el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estoy leyendo la Reina Valera. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Estamos ahí en la lectura, hermanos? El cimiento de los prudentes. En el contexto del capítulo 6, y los invito a que puedan leer en sus casas todo el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar en los primeros versículos cómo Jesús confronta las prácticas religiosas, afirmando que Él es el Señor y que su señorío prevalece por encima de nuestros conceptos acerca de la religión. Miremos ahí una página atrás en el versículo 5 de Lucas 6. El Señor está confrontando a los fariseos porque estos hombres vieron que los discípulos en el día de reposo estaban arrancando espigas y las estaban comiendo.
Así que ellos confrontan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos están haciendo esto en el día de reposo, si esto no es permitido hacerlo en el día de reposo? A lo que el Señor les contesta en el versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Pero también encontramos en los versículos 9 al 11 cómo el Señor continúa esta confrontación a los fariseos. Había un hombre que tenía la mano seca. Y también en el día de reposo Jesús sana la mano de este hombre. Y cuando está en ese momento de confrontación con estos hombres religiosos de la época, les dice en el versículo 9, entonces Jesús les dijo, dice el versículo 9, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Aquí vemos algo relevante, hermanos, y es que el señorío de Cristo sobrepasa y prevalece nuestros conceptos acerca de lo que es la religión, acerca de lo que es el cristianismo, acerca de las prácticas que tenemos como cristianos. Jesús apela a los fariseos. Pero finalmente, en el versículo 17, y estamos haciendo un análisis del contexto en el capítulo 6, después de entre sus discípulos el Señor escoger a los 12, dice el versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y dice también en el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, después de tener esta confrontación, después de elegir a sus apóstoles, a los 12, el Señor se dirige a sus discípulos, que eran muchos más. En el versículo 17 podemos ver claramente que Él se dirige a muchos que han dicho ser sus seguidores, a sus discípulos. Y como lo acabo de decir, entendamos, hermanos, que los apóstoles eran los 12 que el Señor había elegido con un propósito específico de entre todos sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que sus discípulos eran muchos más. Todos aquellos que le seguían, todos aquellos que le llamaban Señor y le escuchaban frecuentemente, cada domingo, cada oportunidad que Él estaba enseñando la Escritura. A ellos, a partir del 17 y llegando hasta nuestro texto central el día de hoy, les está diciendo en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta palabra Señor que nosotros encontramos ahí en el versículo 46, y creo que en todas las versiones dice Señor, es la palabra kurios. Estuve investigando un poco sobre el trasfondo de esta palabra en griego, Señor o kurios. Tiene dos connotaciones, hermanos. La primera es dueño y la segunda es maestro. Si nosotros trajéramos al español la palabra kurios, podríamos decir que quiere decir dos cosas. La primera es dueño y la segunda es maestro. Y cuando estaba reflexionando en el significado de esta palabra, Señor, entendí, hermanos,
y vi gran lógica en el cuestionamiento de Cristo. ¿Por qué dices que soy tu dueño, pero actúas como el dueño de tu propia vida? ¿Por qué me llamas curios, Señor? Pero tu hacer diario corresponde a tus propios deseos, impulsos y a tus propios intereses. Hermanos, esto es una palabra de ánimo, no es un regaño. Y recordemos que la exhortación, a diferencia de lo que muchos piensan, es animar, no regañar. Y trae obediencia. Así es, la exhortación trae obediencia. Ahora, una segunda connotación de la palabra, maestro. ¿Por qué me llamas maestro si no pones en práctica lo que te enseño? Hermanos, revisemos en esta mañana, cada uno ahí donde está, de manera personal, cómo estamos viviendo nuestra vida en estos tiempos. Esto es reiterativo. Lo que el Señor nos dice en su palabra y la forma como nos habla en estos tiempos es reiterativo. Yo quisiera venir a decirles cada domingo, hermanos, ustedes son campeones, victoriosos, vencedores. Confíen en sus propias capacidades porque ustedes van a vencer y van a llegar a la política, a las artes y van a ser grandes hombres y mujeres que vencen. Yo quisiera venir a decirles eso cada domingo. Pero cuando me enfrento a la palabra de Dios durante la semana, encuentro que el mensaje es un poco diferente. Sí tenemos victoria, sí necesitamos ser animados, pero entendiendo que somos débiles, vulnerables y que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo todos los días de nuestra vida. Sí, claro, hay muchos que predican eso. Somos campeones, somos vencedores, vamos a tener mucho dinero, vamos a reinar, no van a volver los virus, vamos a estar muy bien en esta tierra. Yo no puedo predicar eso en esta iglesia, hermanos. Muchas personas han cuestionado nuestro mensaje. Incluso se han ido disgustados, porque en esta iglesia reiterativamente hablamos del pecado, de cómo vamos, de cómo está nuestra vida, qué tanto estamos viviendo lo que proclamamos, lo que profesamos y no nos gusta. Y a estos hermanos que se han ido disgustados, yo también les digo hoy, a mí tampoco me gusta. Pero esa es la palabra del Señor, una palabra que nos confronta. Y esa confrontación, esa exhortación, de alguna forma, hermanos, porque yo sé que ustedes lo han experimentado, trae ánimo a nuestras vidas, nos da una esperanza. Cuando estuvimos estudiando Primera de Pedro decíamos, tenemos una esperanza, pero no es una esperanza en esta tierra, es una esperanza viva en los cielos. ¿Por qué entonces seguimos persiguiendo las cosas de esta tierra? Y ahí viene la confrontación y no nos gusta, porque yo también quiero tener una finca, un carro, una casa, muchos hijos hermosos, obedientes, que estudien en los mejores colegios, universidades. Todo eso no es malo, pero no es el propósito de la vida de un hijo de Dios, sino más bien poder seguir siendo confrontado acerca de su vida espiritual y qué tanto está invirtiendo en la eternidad, no en este mundo. Por eso preguntémonos hoy, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en estos tiempos de colapso?
Hay algo muy chistoso y es que muchos predicadores siguen dando mensajes acerca de todo va a estar bien, todo es perfecto, vamos a reinar, vamos a ser muy poderosos porque tenemos a Cristo que va a reinar con nosotros y todo esto. Pero lo que vemos en los noticieros todos los días, hermanos, es que las cosas van de mal en peor. Claro, yo creo que voy a reinar con Cristo, pero cuando todo esto acabe, como dice la palabra de Dios en los libros proféticos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida en estos tiempos? ¿Nuestra manera de pensar y vivir están sometidas a Cristo? Es otra pregunta. ¿Nuestra manera de pensar y vivir están sometidas a Cristo? Este es el mensaje de la parábola de la casa edificada sobre la roca. Cristo es la roca y yo me paro en Él. Pero también, como líder de mi casa, paro a mi familia sobre Él, sobre esa roca que no se mueve, que es Cristo. Hermanos, este es el cimiento de los prudentes, según un comentarista bíblico, Jameson. Él dice, el cimiento de los prudentes, haciendo referencia a esta parábola que Cristo enseñó en Mateo y también aquí en Lucas, la casa edificada sobre la roca. Jameson dice, un sometimiento genuino y real a Cristo. Un sometimiento genuino y real a Cristo. Ahora, ¿qué es esto en la práctica? Un sometimiento genuino y real a Cristo. Hermanos, lo que tanto nos falta hoy en día. Porque sí, tenemos muchas comunidades, congregaciones, sobre todo aquí en Bogotá, tenemos de dónde escoger. Demasiado show. Pero de lunes a sábado, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro sometimiento genuino y real a Cristo? ¿Es genuino y es real? ¿O nuestra vida cristiana es solamente un asunto de los domingos? De que venimos muy bonitos, retornamos a la presencialidad, qué alegría compartimos, pero ¿cómo está nuestra vida entre semana? Y yo les digo esto, hermanos, porque el Señor me lo ha tenido que decir a mí primero cuando tuve que comer este mensaje para poder exponerlo. ¿Será que sí me estoy sometiendo al Señor en todas las áreas de mi vida? Un sometimiento genuino y real a Cristo. Ahora, ¿qué es esto en la práctica? Es muy sencillo, hermanos. Yo le busqué una respuesta durante estas semanas y ahondé y busqué y oré. Y lo que el Señor me dijo al final de cuentas es, haz lo que la Biblia dice. Y punto. Hermanos, un sometimiento genuino y real a Cristo en la práctica es hacer lo que la Biblia dice. Hagamos lo que la Biblia dice cada día de nuestra vida. Ahora volvamos a mirar el contexto de qué nos venían hablando Mateo y Lucas en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, ¿recuerdan el Sermón del Monte? Mateo 5. Pero también Lucas, antes de exponer esta parábola de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena, habló de las bienaventuranzas. Afortunados son aquellos que son pobres de espíritu, padecen persecución y muchas otras cosas que yo escribí en mis notas en esta mañana. ¿De qué nos venían hablando Mateo y Lucas en el Sermón del Monte? ¿A qué nos estamos refiriendo si pudiéramos hacer un resumen cuando decimos
un sometimiento real y genuino a Cristo es hacer lo que la Biblia dice. Pues el Sermón del Monte nos está hablando de que seamos mansos, no altivos, misericordiosos, no indiferentes, humildes. Hablemos siempre con la verdad. Amemos a los que nos hacen mal. Y yo había dicho algunos domingos atrás que una de las maneras como el Señor más prueba nuestro carácter a los que vivimos aquí en Bogotá es cuando salimos a conducir a las calles. Es tremendo, hermanos, cómo el Señor prueba nuestro carácter acá en esta ciudad, saliendo a conducir. Y yo pensaba y decía, yo tengo que amar a esos que hacen ese montón de cosas absurdas en sus carros, que me han cerrado varias veces, que me han dicho cosas. Tengo que amarlos, no hablar con maldición, sino con bendición. Otra de las cosas que dice Lucas en las bienaventuranzas, volvamos la otra mejilla cuando nos hieren en una. Al que te pida, dale. No juzguemos a otros. Mostremos el amor de Cristo. Eduquemos a nuestros hijos con la Escritura, no con el celular ni con el televisor, ni pensando que los profesores del colegio, por gimnasio que sea, o campestre que sea, o bilingüe que sea, tienen la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Esa responsabilidad es de los padres. Y nosotros padres, bueno, yo estoy diciéndolo en fe, nosotros padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Porque lo que vemos en la historia de la iglesia es muchos padres frustrados con sus hijos adolescentes, pero perdieron 12 y 13 años con sus hijos, mientras atendían sus trabajos, sus novelas y sus propios intereses. Y ahora que sus hijos están adolescentes, están frustrados del comportamiento de ellos. Pero quiero preguntarles, hermanos, y el Señor, obviamente el Señor restaura a estos adolescentes. Y si ellos están desde el principio de los tiempos destinados a la salvación, van para el cielo. Pero hermanos padres, no desperdiciemos nuestro tiempo con nuestros hijos, instruyámoslos en la Escritura. Yo he visto niños como los niños de nuestra iglesia, y doy gracias al Señor por eso, que entienden la palabra de Dios y la viven desde ahora. No seamos de aquellos padres frustrados con sus hijos adolescentes. Empecemos a sembrar la palabra de Dios en ellos desde ahora, diligentes. Cuando establecimos el café en familia, el mensaje que queríamos darle a la iglesia es: hermanos, todos los días vemos el reality a las 8 de la noche. Por lo menos un día a la semana no lo veamos, apaguemos el televisor y dediquemos tiempo en instruir a nuestros hijos y en enseñarles la palabra de Dios. Porque eso va a quedar sembrado en ellos y va a hacer una gran diferencia cuando ellos tengan que tomar una decisión por Cristo. Invirtamos tiempo en nuestros hijos. Invirtamos tiempo en nuestra esposa, en nuestro esposo, hermanos. No lo tratemos mal, no la tratemos mal. Amémosla como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio. Y vaya, que es tremendo el sacrificio que tenemos que hacer cuando estamos casados. Pero este es el sacrificio que Cristo nos pide a aquellos que nos comprometimos con Él en el altar un día, hasta la muerte. Hermanos, hemos estudiado varias veces, esposos, esposas,
cómo es el trato de un esposo con su esposa, cómo es el trato de una esposa con su esposo. Un amor sacrificial, de servicio, negarme a mí mismo, negarme mis propios intereses para servirla, para amarla, para tratarla como un vaso frágil. Pensemos en esto. Hermanos, en la iglesia de Cristo, porque esto también ha sido parte de la iglesia de Cristo. Muchas veces nosotros buscamos nuestros propios intereses y ese no es el llamado del Señor a la iglesia. Esta semana alguien me decía, ¿por qué tanta indiferencia en la iglesia? Hablando del cuerpo de Cristo en general. Claro, esto de la pandemia fue algo terrible, pero también fue una bendición para la iglesia porque pudimos entender que la iglesia no se trata de reunirnos en un lugar. Pero esta palabra hoy afecta a la iglesia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? La historia de la iglesia es que la mayoría de las personas alrededor del mundo, parte del cuerpo de Cristo, se quejan con sus pastores. Una cosa, la otra, este no hizo, este sí hizo, este no me saludó, este sí me saludó, el otro me miró mal. Hermano, al que no te saluda, ve tú y abrázalo. Ese es el llamado del Señor, que podamos crecer en este sentido de ser iglesia. Al que te miró mal, míralo bien, ve, dale un abrazo, salúdalo, invítalo a un café. Estos no son tiempos para estar quejándonos, hermanos. Claro, tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos tiempos difíciles, necesitamos la fortaleza del Señor, pero necesitamos también ser diligentes en ser la iglesia que Él quiere que seamos. Hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios, no vamos a heredar el cielo por nuestras obras. Esto es claro y la palabra de Dios lo deja muy claro. Pero si no hay un fruto de nuestra fe, escúchenme bien, esa fe no existe. Hay una palabra tremenda que vamos a leer ahorita y con la que yo he estado muy confrontado en estos últimos días. Pero el mensaje en el versículo 46 del capítulo 6 de Lucas es que no basta con decirle a Dios, Señor, Señor, te amo. O no basta con decir, soy un creyente, voy a la iglesia, llevo 35 años yendo a la iglesia. No basta con eso. Debemos vivir mostrando que Él es nuestro Señor. Vivir mostrando que Él es nuestro Señor, haciendo lo que la Biblia dice. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo 7:21. Hermanos, esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor y es una palabra fuerte porque involucra nuestra eternidad. Mateo 7:21, dice la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Terrible. Yo lloré una vez más leyendo esta palabra y yo le decía, Señor, yo no quiero ser de aquellos que desperdiciaron toda su vida yendo a la iglesia y diciéndote, Señor, Señor, te amo, pero finalmente no heredar el cielo, la eternidad, estar contigo para siempre. Porque así como vamos a leer ahorita en otros pasajes, a muchos el Señor les va a decir, a ustedes no los conozco. Hermanos, esto es una cosa que no podemos dimensionar. Y por eso tenemos que alertarnos ahora. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Mi deseo es que
por lo menos si ustedes se llevan este pasaje de Mateo 7:21 en sus corazones y podemos entenderlo y empezar a pedir al Señor que nos ayude a practicarlo, ya ganamos en este tiempo de exposición bíblica. Mateo 7:21, todos juntos, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que puedes haber gastado tu vida diciéndole Señor, Señor, pero si no haces la voluntad de Dios, no vas a entrar al cielo. Ahora, eso solo lo sabe el Señor, y mi mayor deseo es que no, pero muchos de los que estamos aquí podríamos no entrar al cielo. Y yo digo, oh, wow, no, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros para que podamos no solamente decirte Señor, Señor, sino hacer tu voluntad, porque esos son los que van a entrar al cielo. Vamos a mirar una parábola que me encanta, Mateo capítulo 25. Siempre he querido hacer una exégesis de esta parábola y la he leído tantas veces porque me encanta y vamos a leerla juntos en esta mañana. Mateo 25, vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Mateo 25, 1 al 13. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, ahí está, hermanos, el cimiento de los prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, aquí viene, hermanos: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué les parece esta parábola de las 10 vírgenes, hermanos? ¿Queremos ser del grupo de las prudentes o del grupo de las insensatas? De las prudentes, hermanos, de las prudentes. Esta palabra sea una alerta para nosotros. Vamos a ir unas hojas más adelante en Lucas capítulo 13, 22 al 27. Dice la palabra del Señor en Lucas 13, 22 al 27. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, y esto también nos lo está diciendo a nosotros hoy, hermanos: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Hermanos, escuchemos esto. Hay algunos a los cuales Él les va a decir: hacedores
de maldad. Y esto tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo también Mateo en el capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacedores de maldad por un lado, pero también por otro lado, el que hace la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué dices soy tu dueño? ¿Por qué dices que soy tu maestro y no haces lo que yo digo? Hermanos, ¿el Señor está esperando de nosotros perfección? No. ¿Tenemos fallas? Muchas. ¿Tenemos luchas? Un montón de luchas, pero seguimos peleando. A veces casi agonizamos. Hay algunas semanas en las que yo he estado agonizando espiritualmente, sosteniéndome de la palabra del Señor, pero me levanto una vez más y sigo construyendo sobre el cimiento correcto, sobre Cristo. El cimiento correcto es Cristo. Concluyamos en esta mañana. Es muy fácil llamar a Cristo Señor en nuestras redes sociales. Todos podemos hacerlo con un clic. Es muy fácil decir que somos creyentes o cantar que Él es nuestro Señor. Pero quiero preguntarles algo más. Quiero preguntarme algo más. Lo que canto, lo que publico en mis redes sociales, ¿es coherente con lo que vivo cada día de mi vida? ¿Es coherente? Venimos cada domingo a invertir 1 hora y media de nuestra vida. Son 6 horas al mes. Y venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero quiero preguntarles y quiero preguntarme, hermanos, si estamos practicando lo que escuchamos. Vamos por un momento a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Es relevante Santiago 1, 22 para esta primer parte de el cimiento de los prudentes. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice después? Engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, reflexionemos en Santiago 1:22. Si nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia en nuestra semana, pero no hacemos, como dice Lucas 6:46, lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer, nos estamos engañando a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Deseemos desde lo más profundo de nuestro corazón hacer la voluntad de Dios. Una vez más, no es perfección, pero sí es una lucha que vive cada día el cristiano por hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios sin importar lo que pase. Cada noche cuando oro delante del Señor, yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No me permitas vivir bajo mis propias opiniones. No me permitas vivir bajo mis propios conceptos, sino conforme a tu palabra. No quiero buscar mis propios intereses, quiero hacer tu voluntad. Dentro de 8 días, hermanos, vamos a ver que todos somos constructores de una casa, sea cual sea nuestra situación o condición. Estamos solteros, casados,
si estamos más jóvenes, otros no tanto, si vivimos con nuestros padres o ya no vivimos con nuestros padres, todos somos constructores de una casa. Y que la inundación, las tormentas, los vientos van a llegar sobre esa casa sin distinción. Todas nuestras casas, hermanos, sobre todas nuestras casas va a llegar la tempestad a querer tumbar todo a su paso. Sin embargo, van a haber unas casas que van a sufrir, pero no se van a caer, porque sus constructores edificaron y siguen edificando con prudencia, con un cimiento firme, con un cimiento resistente, con el cimiento de los prudentes. Oremos. Señor, gracias por esta palabra que nos has enseñado hoy, que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más haces esta pregunta a estas nuevas generaciones, a nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, dueño, maestro, curios, y no haces lo que yo digo? Necesitamos, Padre, una coherencia entre lo que profesamos, entre lo que cantamos, entre lo que decimos ser y lo que somos. Por eso te pedimos, Señor, fortalécenos, porque queremos hacer tu voluntad. No queremos ser como aquellas vírgenes insensatas que decían amar al novio y estar preparadas, pero realmente no lo estaban. Y cuando llegó el novio, ellas se quedaron atrás y después no pudieron entrar a las bodas. Nosotros queremos ser de aquellos, Señor, que viven lo que profesan. Que si somos llamados creyentes, Señor, nos esforzamos cada día, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para vivir realmente como creyentes, sin importar lo que pase, Señor. Interesados en nuestra relación contigo, en amar sacrificialmente, en ser misericordiosos, en perdonar. Ayúdanos, Padre, a vivir coherentemente con nuestra profesión, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por la eternidad, mi corazón te cantará, Jesús.